Continuemos con nuestras reglas, con nuestra regla de tipo sintáctico. Eh, si ponemos atención, esta regla decía que relacionara sin lugar a dudas, es decir, eficazmente, que el término medio una eficazmente el término mayor con el menor. Y vamos a explicar esto por un tema de inclusión o de identidad, si ustedes gustan, ¿no? Sea un silogismo de identidad el siguiente, ¿no? Si todos los P's son Q y todos los Q's son R, entonces todo P es R. O bien, si lo quieren leer en inclusión, todo P está en Q y todo Q está en R, entonces, por lo tanto, todo P está en R. La regla 7 que nosotros teníamos decía lo siguiente: de dos premisas afirmativas no se sigue una conclusión negativa. Pues una vez establecida la identidad de P a Q y de Q a R, no es lícito inferir que P no es Q o que P no sea una parte de Q, ya sea una proposición de tipo A o una de I. Fíjense que esta regla es una consecuencia del principio de no contradicción, pues si dos términos son idénticos a un tercero, no pueden diferir entre sí, no pueden excluirse entre sí. De ahí que de dos premisas afirmativas no se siga una conclusión negativa. O la regla 2, que es mucho más sencilla de explicar. El término medio no pasa a la conclusión, porque de hacerlo, la conclusión no relacionaría efectivamente al término medio, al término menor con el mayor. Justo es el propósito del silogismo. O como lo decía Pedro Hispano, el término medio es tal por mediar, por el oficio de mediar. La última regla de las típicas enunciadas en los manuales, la de llevar la peor parte o la parte más débil, como decía la redacción de Port Royal. Eh, si nosotros tuviéramos una combinación de letras diferentes y que sean válidas, ¿no? Se supone que si hay dentro de la combinación hay una particular, la conclusión será particular. Y si alguna de las premisas es negativa, la conclusión será negativa. Por ejemplo, si nosotros juntamos AI o IA en cualquier orden, mayor A o menor A, mayor I o menor I, la conclusión será I, la peor de estas dos o la más débil, que es la particular. Lo mismo digamos de AE, que quedará la E, de AO, que quedará la o de EI, que quedará la O. ¿Por qué la O? Porque de la E se tomará lo negativo y de la I lo particular, y la particular negativa es O. Por supuesto, no puede haber las combinaciones II o I, porque ambas son particulares, ni tampoco EE o EO, porque ambas son negativas, lo cual ya hemos revisado en las reglas anteriores. Eh, y pensamos al revés, ¿qué sucedería si atentáramos con esta regla? Es decir, si habiendo una premisa particular, la conclusión fuera universal, se excedería la extensión del sujeto o del predicado en cantidad a la que tenía en la premisa. Es decir, ¿se acuerdan la explicación que dimos en la regla 4? La misma cantidad de individuos aludidos en las premisas es la que debe ser referida en la conclusión. Y aquí estaríamos hablando de muchos más individuos de los que se hablaron en las premisas. Pueden ir o regresar a la regla 4 para verificar esto. Y si pensáramos lo contrario respecto a la negativa, es decir, si habiendo premisas negativas la conclusión fuera afirmativa, se estaría haciendo una inclusión de lo que en las premisas se dijo que era excluido, ¿no? Lo cual atenta con la regla pasada que vimos del principio de identidad. Por lo tanto, si repasamos las 8 reglas iniciales, nos damos cuenta que estas que están en rojo, la 1, 3, 4, 6, según este elenco que tenemos aquí, todas se refieren a hablar de lo mismo, la 1, y de los mismos, es decir, todos los temas de distribución del término medio o de no ser más extensos los términos en la conclusión que en las premisas, ya en sí mismos, ya por su proposición completa, es decir, la premisa misma. En cambio, si repasamos las reglas 2, 5, 7 y 8, nos daremos cuenta que se alude más a la estructura misma de del silogismo y por tanto es un tema más
sintáctico que semántico. Eh, Espero, bueno, en fin, que esto haya servido. Si alguien, por supuesto, quiere aprenderse las 8 reglas libre, si quiere aprenderse las 6 de copy, a mí me gustan mucho. También el libre, lo puede hacer siguiendo el manual clásico de Pedro Hispano o incluso la redacción de Aristóteles, que siempre será una fuente abundante de sabiduría. Nos vemos.